Perfecto, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de reclutamiento y selección de personal. Iniciemos, por favor, con su asistencia. Acevedo, Presente, buenas noches. Ayala, Presente, buenas noches. Cañar, Presente, Alicia, buenas noches. Espinosa, Presente, buenas noches. Feijó, Presente, buenas noches, sí. Granda, Buenas noches, ingeniero, presente. Guamán, Presente, ingeniero, buenas noches. Guayas, Presente, Alicia, buenas noches. Jerez, Grace, Jerez, Medina, Presente, buenas noches. Moncayo, Presente, buenas noches. Ortega, Buenas noches, presente Luis. Pineda, Buenas noches, Lisa, presente. Quevedo, Buenas noches, Inge, presente. Quispe, Presente, ingeniero, buenas noches. Reyes, Presente, hija, buenas noches. Sánchez, Presente, buenas noches. Valareso, Presente, buenas noches. Valladares, Presente, buenas noches. Shuma, Buenas noches, Lisa, Presente, buenas noches. ya. Listo, chicos. Primero, muy buenas noches. Espero que estén súper bien. ¿Cómo vamos con el ensayo académico? Vi que todavía faltaban unas 10 personas de subir. ¿Alguna novedad con el ensayo? ¿Estuvo complejo, complicado? ¿Mucha lectura? No he dormido todo el fin de semana. Profe, Es que Listen, ayúdeme con la lista, porfa. Apellido, por favor. Es Grace. Listo. ¿Ya me decían? a mí sí, este deber sí me ha hecho pensar. Me duele la cabeza. Todavía no lo subo porque le estoy revisando y me parece que ni yo misma me convenzco, profe, con esa tarea. Primera tarea que he tenido en un ensayo académico. Eso es tesis, Inge. Esa es una tesis. No, pues así. Créate que de verdad he pasado todo el fin de semana en eso y sigo en eso y ya Siguen estando de las mal cosas. genio. Al inicio es bastante complejo, complicado, les entiendo, pero ese tipo de ensayos les va a permitir a ustedes mejorar mucho en la parte de redacción, porque recuerden que después va a venir la tesis, como decía su compañera, entonces poco a poco ya vamos a ir identificando, ¿sí? Como les dije, es una tarea, si les dije la semana pasada que era una tarea compleja, ¿sí? Para esa semana, en cambio, ya no les voy a hacer tan compleja, va a ser un poco más llevadera, por decirlo así. Ustedes recordarán que estuvimos trabajando ya lo que era en una entrevista laboral y llevamos a retomar la clase de la entrevista laboral y básicamente en los ensayos ustedes hayan podido analizar muchos aspectos de esto, ¿ya? Entonces, yo la semana pasada, no, la unidad anterior, yo recuerdo que les dije que vayan levantando una estructura de una entrevista laboral, ¿sí? Donde les decía, chicos, ustedes tienen que ver el cargo, ¿sí? Y a quién vamos a realizar la entrevista. Es decir, por ejemplo, en el caso de Amanda dice, voy a hacer una entrevista para una vacante de puesto de auxiliar de talento humano. Entonces, en base a eso, yo tenía que estructurar lo que es la entrevista basado en las preguntas. ¿Se acuerdan que abordamos las variables? Las variables son las que tienen un criterio de valoración. Dentro de esas variables, ¿qué nomás teníamos? Por ejemplo, la imagen, el conocimiento. El saludo también. Ya, eso era la parte introductoria, pero las variables son lo que nosotros calificamos. La estructura de la entrevista, ¿cómo era? Saludo y datos personales, ¿no es cierto? Luego de eso era la introducción al puesto y a la empresa.
Luego de eso iba a la parte de ¿qué? De las variables a valorar, es decir, en esas variables yo iba a trabajar, ¿sí? Ay, Y luego, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? sí. Ya, y luego de eso trabajamos, después de eso eran las preguntas que tenga el candidato y finalmente la despedida, donde ustedes hicieron un ejercicio práctico. Entonces, ese trabajo de esa semana es poder levantar lo que es la estructura de la entrevista, ¿ya? Entonces, todavía no les cargo el trabajo, el deber, pero básicamente se va a hacer. Para el próximo día, el lunes, yo revisarles, aprobarles y con eso ya poder realizar la grabación de la entrevista. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, pero Ya me hubiera gustado hacer en parejas, pero lamentablemente por las situaciones geográficas donde nos encontramos, no lo vamos a poder hacer. Y si permito ya me decir, Gaby, a mí déjeme porque estoy al lado con mi esposo. En cambio, me van a decir que tengo preferencias, entonces más bien va a ser individual. Dígame, Profesor, Gaby. por hacer una consulta, digamos, estas las preguntas que usted nos dice que para poder hacerlas a la entrevista, las preguntas las vamos a enviar por borrador para que usted nos revise. Es como tarea, pero esa tarea todos van a tener una acreditación afirmativa. Solamente les voy a poner correcciones para yo el día lunes decirles si están aprobados. ¿Sí? Ay. Porque en cambio si yo les califico, pues no va a ser un poco justo porque algunos las han de estructurar bien, otros mal, etcétera. Entonces, como lo prometí, esta semana va a ser un poco más flexible. Lo que sí, ustedes púlanse en lo que es el modelo de entrevista y la otra clase ya decirles si está aprobada para que la lleven a cabo. Pero consideren la estructura. Primero que va, el saludo. Luego, la introducción. Si tienen donde escribir, por si acaso se olviden. Igual la clase queda grabada. Primero era el saludo. ¿Se acuerda que hicimos un ejercicio práctico? Entonces ustedes en el documento tienen que ir escribiendo. Es decir, muy buenos días o muy buenas tardes, como ustedes consideren. Mi nombre es Jackson Quevedo, director de Recursos Humanos del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. Y para mí es un gusto el día de hoy poder realizar esta entrevista laboral. Sí, miren, básicamente Inge, es yo más o menos ya le hice un guión, creo que nos mandó a hacer usted. Yo también Exactamente. tengo. ¿Nos puede revisar? Eso. ¿Los puede No, es revisar? que en este momento no lo vamos a revisar por cuestiones de tiempo. Más bien ustedes lo suben como la tarea de la semana y en el transcurso yo voy revisando y el día lunes ya les digo a todos, estamos bien. Ya, ¿Sí? gracias. Ya era el guión que les pedí la vez pasada, ¿no es cierto? Pero más o menos es así. Pero lo que quiero que tomen ustedes como referencia son las preguntas donde está en la parte de valoración. ¿Sí? ¿Se acuerdan la estructura, no es cierto? Saludo es normal. La introducción al puesto y a la empresa es dependiendo de la vacante. ¿Qué vacante iba a hacer usted, Silvanita? De una enfermera. Ya, entonces de una enfermera. Entonces ahí en el segundo punto usted debería hablar. La empresa está ubicada en la ciudad de Quito, se dedica a lo que son los servicios médicos y la vacante es la parte de auxiliar de enfermería. Los requisitos que se debe contar para auxiliar de enfermería es que tiene que tener experiencia de 1 año en cargos similares, tener mucho lo que es, ¿qué tiene una enfermera? Paciencia, empatía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren, cumplimos con el segundo punto. En el tercer punto, que son las variables, ahí si ustedes ya escriben las preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de conocimiento se tiene acerca de enfermería? Mencióneme usted algún tipo de actualización de conocimiento o adaptación dentro de la empresa anterior que usted ha estado, porque hablamos de adaptación. La primera hablábamos de conocimiento. La tercera, ¿qué conoce adicionalmente de la empresa a la cual está postulando? Mire, van 3 preguntas. Entonces, ustedes básicamente podrían levantar 5 preguntas, nada más. Una por cada variable. Yo ese día les di 5 variables, pero las variables va a depender de ustedes, las que ustedes consideren necesarias relacionadas con el cargo. Las preguntas ustedes no las contestan, solamente escriben las preguntas. ¿Sí? Luego vamos al siguiente punto que seguimos con el guión, es como que ya le va a decir,
Estimada Silvana, ¿usted tal vez tiene algún tipo de interrogante dentro de esta entrevista laboral? ¿Estamos cumpliendo? El siguiente punto. ¿Sí me escucharon? Profe, se entrecortó. No, Espérenme un momento. Ya. Se Y quedó vamos, colgado. no diga eso es peligroso. ¿Ya regresé o no regresé? Ya, entonces le estaba en la parte de las interrogantes y finalmente la despedida. Nada más. ¿Ya? Entonces ustedes hagan de cuenta que la entrevista no debe llevar más de 10 minutos. ¿Sí? Preguntas. El próximo día lunes, en cambio, ya doy las directrices para la grabación de la entrevista. ¿Sí? Esa semana solo levantamos el modelo, el guión, nada más. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué le pasa a Gustavo? Nada, Licen, todo bien. Como ahí lo veo que le digo, usted trabaja así, ya comienza por aquí, por allá, que está cansado, agotado. Tranquilo, tranquilo, no es. Ya listo. Bueno, con esas indicaciones, ¿no tienen preguntas adicionales? Entonces, profe, yo sí tengo una preguntita. Entonces, la estructura de este guión, digamos, más o menos consta como de 5 pasos. Ujú. ¿Cuál es nomás? Saludo, la introducción al puesto, variables, preguntas y despedida. No sé si entendí bien. Sí. ¿Y se acuerdan que eso ya está en una presentación que yo les di en la unidad anterior? De las fases de reclutamiento está la parte de la entrevista. Déjame ver si la tengo acá a la mano. Listo. Esto está en la unidad 2. Sí, en la unidad 2 está esta presentación. Es la estructura de la entrevista que debemos considerar. Saludo, los datos personales. Introducción al puesto, es información de la vacante y de la empresa. Mire, y aquí están las variables. En este caso yo consideré 5 variables: imagen, comunicación, conocimiento, adaptabilidad y cultura organizacional. Pero, por ejemplo, aquí ustedes de imagen no podrían hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué no le va a decir, ¿te parece a ti bien la parte de la presentación personal? No. Esta está relacionada a cómo va a ir ese día vestido, por decirlo así, esa persona. Ustedes internamente la califican. Entonces ustedes tendrían que ver otra adicional para completar una en vez de imagen. Pueden quedarse como, con comunicación. Por ejemplo, ¿cuál sería una pregunta de comunicación? Estimado postulante, coménteme usted en algún momento dentro del proceso anterior de la empresa cómo fomentaba la comunicación entre compañeros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es para usted la comunicación asertiva? Entonces, ustedes pueden irlo trabajando de esa manera. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 variables. Entonces, por cada uno hago la pregunta. ¿Ya? Luego tengo las interrogantes acerca de los candidatos y finalmente la despedida. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener claro esa estructura porque en base a eso, ustedes la pueden llevar a cabo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? sí. Ya. ¿Alguna pregunta adicional? Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy nosotros iniciamos ya con lo que es el segundo bimestre y esta es nuestra primera clase de la tercera unidad. Entonces, en relación a esto, tenemos que considerar que todas sus calificaciones van a iniciar desde cero. La primera tarea que tienen era el ensayo, ¿sí? Entonces, en base a eso, por favor, consideren todas las indicaciones que ustedes han tenido.
Algo que acotar, revisemos muy bien las rúbricas académicas porque verán que las rúbricas son diferentes en cada tarea, entonces no van a ser las mismas. Entonces, el éxito para que ustedes tengan una buena calificación es revisar las rúbricas en relación a las tareas, ¿sí? En el trabajo colaborativo no tuvimos dificultad porque al final sí lo trabajaron, sí lo hicieron, que fue una vez, ¿sí? De la misma manera vamos a hacer posterior, ¿ya? Entonces eso tengamos en cuenta. En participación en clase, igual aquí no había ningún tipo de inconveniente, la gran mayoría está muy bien porque hay que recordar las participaciones. Por ejemplo, yo mucho me doy cuenta de las personas que siempre participan en clases, las personas que están con la cámara desactivada, a excepción de los que me piden permiso, ¿sí? Entonces hay que ser muy justos dentro de este proceso. En las evaluaciones, creo que la primera evaluación de la unidad 1 no tuvimos inconvenientes. En la unidad 2 tuvimos tal vez algún tipo de inconvenientes por la situación que tuvieron algunas preguntas de la unidad 1 y que no constaban en la guía. Y eso me percaté y al final por alguno de los compañeros que me lo indicó. Entonces voy a considerar mucho eso para las próximas evaluaciones. También considero que en la segunda evaluación tal vez tuvimos un problema por tiempo, por conexión. También vamos a ver esa manera para poder remediar. Pero lo importante aquí es que ustedes me comenten, porque si ustedes no me lo comentan nada en particular, yo creo que considero que está muy bien y como les dije, a mí me gusta mucho el diálogo, pero ese diálogo tiene que estar enmarcado el respeto y cómo se dicen y se expresan las cosas. Y yo con mucho gusto podemos hacer ese tipo de situación, ¿ya? Entonces, bajo esos criterios que les acabé de mencionar, tal vez alguna sugerencia que tengan ustedes que tal vez digan, hay la posibilidad de mejorar para este segundo bimestre, porque recordemos que iniciamos desde cero, entonces podemos tal vez trabajarlo en base a eso. Los escucho. A ver, Amanda. Sí, profe, aprovechando que nos da la oportunidad, primero agradecerle, ¿no? Estuvo bien que usted puso la guía ahí, entonces uno se enfocó en esa guía. Qué chévere el profe, nosotros como nunca yo estudiando ahí, pero sí hubo preguntas claro, de la unidad anterior, entonces como que sí Así caí era yo. buscarlas, ¿no es cierto? No, 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 pero sí caí, la verdad, porque me enfoqué en la guía, me enfoqué en ese tema, en los temas que estaban ahí, ¿no? Entonces, sí, pedirle de favor que se tome en cuenta eso y el tiempo también. Usted sabe que la modalidad online es algo que a veces se nos sale de las manos, que se va el internet, que la computadora se cuelga y que tanta cosa. Entonces, un poquito más de tiempo, si nos diera, si fuera bueno. Eso de mi parte. Perfecto, Amandita. Muchas gracias por su comentario. Claro, no hay problema. Justo lo que estuvimos analizando. Para el próximo voy a revisar muy bien la guía porque creo que la guía que les subí solo ha sido de la unidad como tal y las preguntas, algunas estaban de la unidad 1, ¿sí? Y como yo ya les ofrecí que solo les iba a tomar por unidades, entonces ya se nos fue de las manos al final. Entonces eso voy a considerar para lo que es la unidad 3 y la unidad 4 en su evaluación y también el tiempo, ¿ya? Con relación a los deberes, trabajos, Una preguntita rapidito. El tema este del ensayo que me tiene preocupada, la estuve yo consultando, pero hay diferentes tipos de ensayo y yo no sé si este ensayo era investigativo o argumentativo, si yo tengo que argumentar o yo, bueno, yo estoy un poco confundida porque dice obviamente citar las fuentes, entonces, pero yo consulto y argumento con mis propias palabras o está transcribo muy tal cual bien. está. Lo que usted está indicando está correctamente. El ensayo académico hace relación en esa combinación, porque cuando yo comienzo a citar a un actor, ¿no es cierto? Diferentes autores que existen, yo tengo que dar mi interpretación, es decir, según Quevedo 2022, la entrevista laboral hace referencia a un conjunto de procedimientos para la selección de un personal. Y ahí comienzo yo. En tanto, por lo tanto, esto significa que vamos a tener candidatos muy óptimos en el proceso de la contratación porque van a cumplir relacionados sus habilidades y destrezas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Una combinación de esa información.
¿sí? Por eso yo les ponía en el correo, les mandaba también un video para que, obviamente existen un sinnúmero de ensayos, pero el que nos centramos de forma general es el que citamos y podemos nosotros hacer nuestra interpretación. ¿Ya? ¿Otra pregunta de los trabajos tal vez? Inge, Le verá, escucho. yo sí le quisiera pedir que en los trabajos que no sean muy largos, que no nos castigue tanto como el ensayo. Ya. Por favor, porque de verdad eso nos ha tenido sin dormir toda la semana. Pero es el Gracias. único, ¿no es cierto? Porque Sí, los el único. anteriores no eran tan complejos, era una infografía, una presentación. Por eso le digo, y sí les dije, o sea, les dije, téngame paciencia porque esta semana sí va a ser un deber medio extenso, pero de aquí en adelante ya no les van a mandar más extensos de mi parte porque solo este estaba planificado dentro de la materia. Gracias, Inge. ¿Ya? ¿Algún requerimiento adicional? Verán, hablen, que ya después no les va a dar el mismo tiempo. Aprovechen, ¿no? De deber nomás, Inge, por el ensayo. Ya. Tranquilos, que para ahora que les voy a calificar el ensayo voy a tener corazón de padre. De Aunque no me madre, festeje. padres no tienen No. corazón. Ahí ya ve, comenzamos con la discriminación, ya ve. Y Aunque no me papi sí dijeron, tiene corazón, entonces sea aunque como sea. no, aunque no me dijeron ayer, pero no importa. Ahí está presente. Feliz día, es todo junio, Inge. Feliz día. Feliz día. Oye, alguien a decir, es todos los días, no solo es un día al año. Perfecto, entonces estamos claros, ya con todo eso vamos a tratar de... Lo importante es tener esa convivencia sana y armónica y estar claros en lo que queremos hacer, ¿sí? ¿Y Eso el me video de la caracteriza. entrevista es muy largo o es algo No, así sencillito de hacer? Porque más que todo por el tiempo, casi la gran mayoría de nosotros trabajamos. Y bueno, usted sabe, profe, por ejemplo, en mi caso, eh, por mi trabajo, ya se vienen fiestas de Loja y tantas cosas, ya nosotros sí nos ocupan para todo. Y a mí sí se me complica bastante el tema de deberes. ya, por ejemplo, la entrevista es el deber de la siguiente semana. O sea, son 8 días que ustedes van a tener para hacer la grabación ya. Porque al final, como le dije, ustedes que tengan aprobado el guión, ya básicamente usted en su entorno laboral le podría hacer hasta un compañero. O sea, no habría problema que le haga un compañero de trabajo, ¿sí? Si por cuestiones de índole laboral usted en ese momento está con el uniforme, podría tener el uniforme de su institución. Pero, y lo aconsejable es que ustedes estén con el uniforme de carrera, pero creo que todavía ustedes no tienen el uniforme de carrera, ¿no es cierto? Algunos, los que Sí, La tengan, camiseta. Sí, ajá, Lice, los la que, camiseta. camiseta, desde Sí, primero nos camiseta dijeron eso. blanca. por ejemplo, tienen que tener la camiseta. Y ya por cuestiones, si por A o B alguien no tiene, tendría que ser con una camiseta blanca, ¿sí? Entonces, eso ya lo vamos hablando la siguiente semana para irnos organizando, porque esos serían como los trabajos más amplios, por decirlo así. Y con el resto ya vamos trabajando poco a poco, que no sería nada complicado, ¿ya? Es que sabe que si yo le doy una semana más, yo los conozco, dejan todo al último. Hoy ya me he dado cuenta de algunos, no ustedes, porque ojo, no les mandé solo a ustedes el ensayo, les mandé a todos los que les doy clases esta semana estaban con ensayo. Entonces, me he dado cuenta que ni siquiera lo subí, y ya les pregunto, ¿y por qué no hacen el ensayo? Es que como todavía se cierra a las 11:30 de la noche, entonces, imagínense. Pero bueno. Vamos a seguir con eso, vamos a ir dialogando paso a paso, pues para no tener tipo de inconvenientes. Claro, Alejandra, no hay problema. Llega a su casa y activa su cámara. ¿Ya? Entonces, vamos a ir abordando y vamos a hablar de este tema que hace relación ya a lo que nos corresponde básicamente a la entrevista laboral, ¿sí? Como un antecedente, podemos decir que la entrevista laboral, ¿sí? No solamente existe una,
hay un sinnúmero de tipos de entrevistas, ¿ya? Y en relación a esto, voy a comenzar a preguntar, ¿ya? Verán, van a estar de suerte. Hoy día voy a exonerar a una persona, pero la persona que más interactúe, que más dialogue, que más haga sus aportaciones, una persona se voy a exonerar de la entrevista laboral. ¿Sí? Entonces pónganse pilas si es que no quieren hacer el trabajo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar indicándome qué ustedes pudieron identificar acerca de la entrevista laboral en su ensayo. O sea, del ensayo, ¿qué me pueden comentar relacionado a la entrevista laboral? Alzando la mano. Profe, no le entendí muy bien la pregunta. ¿Qué era lo que ustedes pudieron entender acerca de la entrevista laboral según su ensayo? A ver, le escucho, Rey. Primero, que es algo muy fundamental para cada empresa para seguir cierto proceso de selección de personal. Es algo que tienen que tener todo el mundo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podría decir? Que las personas que hacen todo este proceso tienen que tener en claro primero lo que están buscando y antes de todo eso creo que, bueno, no sé si sea en todas las empresas, pero en cierto tipo de empresas, o más bien según mi experiencia, tienen que primero pasar como que por una reunión, peor si es ¿Ya? un cargo crítico, por decirlo, de mucha importancia, ya digamos de una gerencia. Ya, perfecto, muy bien, gracias. Silvana. De lo que yo me pude percatar al realizar la tarea, que aún no lo subo, es que, o sea, la entrevista, como dice la compañera, es fundamental en un proceso de selección de personal, ya que permite a la persona encargada de entrevistar, o sea, permite determinar en sí si la persona está capaz y está calificada para ejercer ese cargo vacante ahí en la empresa. O sea, la entrevista física más que todo. Permite interactuar, permite conocer un poco más a fondo acerca del postulante. Ya, perfecto. Anaí. Bueno, creo que pudimos identificar varios aspectos importantes que nos brindaron información sobre la experiencia y desempeño, como por ejemplo habilidades y competencias, experiencia laboral, conocimientos y formación. Eso. Ya, gracias, Anaí. Inge, ¿me puedes Amanda. regalar unos 3 minutitos? Voy a hacer una llamada emergente. Ya, pero desactivará el audio. Amanda. Bueno, yo pude ver que la entrevista laboral es un proceso crucial eh, en la selección de personal porque es donde el entrevistador pues llega a un punto que dice, chuta, de mí depende, ¿no? Si elijo bien o elijo mal, y uno como entrevistado que está buscando esa vacante, pues uno tiene que dar una buena imagen. eh, Depende mucho ese puesto, cómo uno vaya vestido, cómo uno se exprese, porque la entrevista es más que una simple conversación entre entrevistado y entrevistador, ¿no? Entonces, hay muchos factores muy importantes, desde la manera de expresarse hasta el punto como uno va vestido. Perfecto, muy bien, Amandita. Anchi. Profe, sí, en caso, una entrevista es muy fundamental en una empresa para saber las capacidades y los conocimientos que tiene el entrevistado. Como decía Amanda, también de que uno estar seguro de las preguntas que hace. En este caso, yo tuve una entrevista hace el año pasado
de lo cual como era mi primera entrevista de trabajo, yo sí estaba bastante nerviosa y tampoco no tenía experiencia en lo que estaban buscando, porque como era visitadora médica, entonces yo no tenía conocimiento en eso porque recién estaba graduada de eso. Entonces ellos necesitaban a alguien de experiencia por lo que es ofrecer productos. Entonces necesitaban a alguien capaz y con experiencia que complemente la empresa en sí. Listo, muchas gracias, Angie. Perfecto, entonces con esa parte introductoria vamos a hablar de lo que les decía, la parte de la entrevista laboral, que eso ya hemos venido asociando. Primero, cuando hablamos de la entrevista laboral, hay que tener claro, ¿sí? Y muy específico, que es parte de un proceso de selección, ¿sí? La entrevista es parte de un proceso de selección, es elemental, es muy importante. ¿Por qué situación? Podemos decir que la entrevista de selección es una de las técnicas más utilizadas, ya que en todo proceso de selección siempre se realiza una o varias entrevistas para seleccionar el candidato. Y aquí va la parte muy importante. Yo les indiqué acerca de la estructura de una entrevista, pero si ustedes en los trabajos que realizaron, pudieron evidenciar que existe diferentes tipos de entrevista laboral, ¿ya? Va a depender mucho de la organización. ¿Por qué va a depender mucho de la organización? Porque la organización tiene autonomía propia, ¿sí? ¿Qué pasa con la autonomía? Yo siendo autónomo en la parte privada, yo puedo determinar cuáles son los procesos para yo poder reclutar al personal. Y en la parte de sector público, en cambio, ya sus reglamentos y normativas ya están establecidos. Y dentro de eso puede existir una o varias entrevistas dentro del mismo proceso. En concordancia con esto, podemos decir, y tienen que ustedes tener claro, que en el proceso de selección, es decir, en ese proceso de selección, va a realizarse una o varias entrevistas para seleccionar el candidato. Cuando existe mayor cantidad de entrevistas, va a ser más efectivo la selección del candidato, ¿sí? Porque va a pasar por etapas y por procesos. Entonces, está claro. Dentro del proceso de reclutamiento se realizan una o varias entrevistas, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué, Gloria? 18. No le escuché bonito la pregunta, pero más o menos le entendí que dijo que si es que habían una o más entrevistas. ¿Por qué? Porque hay unas entrevistas, bueno, yo en lo que consulté, había entrevista grupal, entrevista telefónica, había entrevista, solo de persona a persona. Bueno, no me acuerdo más, pero no hay solo una entrevista, hay muchísimas entrevistas, tipos de entrevistas. Ya, perfecto. Les hago nuevamente otra pregunta. En el proceso de reclutamiento puede existir una sola entrevista, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Ya cayeron. ¿Qué les venía yo enseñando? Es la misma. Ya solamente se le cambió. ¿Se ven? Sí. En las empresas, siendo autónomas, puede haber una sola entrevista, como también puede haber varias entrevistas. ¿De qué va a depender esto? ¿Ustedes de qué creen que va a depender que exista una o varias entrevistas? ¿Cómo dijo Lisa? ¿De qué De va a las depender? necesidades de la, perdón, las Ya les repito la necesidades de la organización. Es decir, Puede ser por competencias, porque bueno, yo según estuve, en lo que estuve leyendo, yo vi que había más relevancia en la entrevista por competencias, porque es la que más conlleva a ver las habilidades, destrezas y que cumplan con el perfil que la empresa necesita. ya muy bien, Amanda. ¿Alguien más? También puede ser, depende de la vacante de trabajo. Por ejemplo, ¿Ejemplo? en un área administrativa, yo creo que ahí deben ir más entrevistas, como por ejemplo
en un cargo de un obrero es muy diferente. Ya, usted dice que va a tener relación con el cargo. Ya. A ver, déjeme anotarlo. Stop. Miren, y algo que dijo Amanda en su momento es muy importante hoy en día que están en tendencia lo que son las entrevistas por gestión de competencias. Y no me adelanto mucho, esa gestión por competencias vamos a ver nosotros en la cuarta unidad, que es proceso de reclutamiento por gestión de competencias. Como una antesala, podemos decir que las competencias hoy en día tienen relevancia por qué situación. ¿A mí de qué me sirve que un candidato tenga un sinnúmero de títulos profesionales si en la empresa no va a tener una buena convivencia, si es egoísta, si es irresponsable, si no le gusta compartir con los compañeros? Porque esas son las competencias. Hoy en día todos trabajamos con alguien, o ustedes trabajan solos, ¿no? Todos tenemos que trabajar con alguien. Así está establecido la sociedad actual. Y eso trae consigo que a mí me debe interesar que tú tengas todas esas competencias. Competencias hay un sinnúmero. Comunicación asertiva es una competencia. Trabajo en equipo es otra competencia. Otra competencia puede ser la parte de adaptación. Mira si tú no estás de acuerdo con que se puedan ir implementando nuevas cosas en la empresa. Si tú eres del grupo que siempre está haciendo problema por diferentes situaciones. Entonces todo eso hay que considerar. La empatía, las relaciones interpersonales. Yo sé que no somos joyita para todos, ¿no es cierto? Y es así, es la realidad. Pero tengo que convivir, tengo que trabajar. No te va a decir la empresa, ay, no, es que como Amanda no se lleva con Gaby, mejor les voy a poner en departamentos diferentes y ellos van. No, si no trabajas, no quieres adaptarte, simplemente te van a despedir. Porque yo como empresa, ¿qué prefiero? Tener personal que se adapte, que tenga buenas relaciones. No estoy diciendo que se hagan los mejores amigos de la vida, pero sí una convivencia sana. Y no me vayan a decir, pero profe, no depende de mí, es que las otras personas son así. Pero recuerden que siempre hay un saludo cordial. Y he escuchado un montón de personas que me dicen, es que yo no saludo porque ella o él no me saluda. Y Es espero que que no no hay que sean así. mezclar lo personal con lo laboral. Pero eso, ¿cuándo se lo analiza? Cuando tú ya tienes ese criterio profesionalista, ¿no es cierto? Y Cuando cuando eres ya somos personas maduras. y cuando somos personas maduras, porque si somos inmaduras somos como los en el colegio. Ay, no, no me saludan, yo tampoco, ¿por qué voy a saludar? Como niños chiquitos. ¿Ya? Entonces, miren, todo está enfocado y no es que me salga del tema, pero está relacionado con esa parte de la entrevista. Ustedes cuando estén haciendo la entrevista pueden direccionarlo con esos casos. Es decir, decirle, Gaby Moncayo, cuénteme usted algún tipo de conflicto que ha tenido en la empresa y cómo lo ha solucionado. Entonces, ahí Ingeniero, en toda empresa hay discordia casi de la mayoría de gente, si sean adultos o jóvenes, es lo mismo. todas las empresas, por eso digo, no hay una empresa que sea sana. ¿Por qué existe eso? Porque somos seres humanos, tenemos diferencias, pero ahí está el manejo de nuestras emociones y nuestro comportamiento como persona, como seres humanos, ¿sí? Y por eso les decía, yo al inicio también era de los otros grupos de personas, pero poco a poco bajo la información, el conocimiento voy cambiando. Porque si no, mire, no sé, no fuera empático con ustedes. O sea, digo, así son las cosas, no hay cambios, así se queda, así la clase, así sería y punto. No les doy ni siquiera minutos para escuchar. Pero hay que ser empáticos en la vida, o sea, porque ustedes en las empresas también va a suceder eso. Si tal vez un método dentro de talento humano no está funcionando es por algo. Entonces, escucha para poder ir mejorando. Reyes. No, sí, eso mismo le quería comentar, profe, porque igualmente
a la hora de hacer entrevistas, yo que sé, viene alguien con discapacidad y ahí sí toca tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Ya, mire, y usted que habla de ese tema muy importante, las personas con discapacidad. Ustedes recordarán que dentro de las empresas, a partir de los 25 trabajadores, debe ser contratada una persona con discapacidad. Pero para esa persona con discapacidad, la empresa tiene que dar todas las condiciones necesarias para que desarrolle su trabajo y poderle adaptar a las funciones que está haciendo. Y lo mismo pasa la convivencia con los compañeros de trabajo. ¿Sí? Entonces todo está relacionado. ¿Y saben por qué está relacionado? A las competencias personales. Es decir, Amanda, Angie, Anaí, ¿cuáles son sus competencias personales hasta el momento? Y eso vamos, como les decía, a hablar en la siguiente unidad, pero ya ustedes pueden irme diciendo. ¿Ustedes son empáticos? ¿Ustedes se relacionan fácilmente? ¿Ustedes comparten el conocimiento? ¿Ustedes son del otro grupo? Que son egoístas, que son conflictivos, que no les gusta asociarse con sus compañeros. Miren, son puntos de vista que a la final va a tener una repercusión cuando estés en el ámbito laboral. Y para los que están en el ámbito laboral en ese momento no me van a dejar mentir, que han pasado por todas esas situaciones. Con las personas que no les saluda, con las personas que son conflictivas. Y como me decían en su momento y que les quede claro a ustedes, chicos, a ustedes no los van a contratar para que vayan a ser amigos o enemigos. No los van a contratar para eso. ¿Para qué los contratan? Para que realicen determinadas funciones Para trabajar. y actividades que es el trabajo. ¿Sí? Entonces imaginen, ustedes que están en talento humano vamos comprendiendo y vamos entendiendo. Pero ahí está todas las personas que están dentro de ese ámbito laboral. ¿Sí? Entonces hay que analizar eso y recuerden que la entrevista laboral puede ser una o varias entrevistas. Pregunta de examen, anotarán. Y si no les puse así, después me reclaman. ¿Ya? La entrevista es un proceso de comunicación interpersonal en el que el entrevistador informa al candidato sobre la empresa y el puesto de trabajo, además de recoger información sobre el candidato. Es decir, la entrevista siempre va a ser un proceso comunicativo, ¿sí? Comunicación entre el entrevistador y el entrevistado. ¿Quién es el entrevistador? El encargado del talento humano. Ya. ¿Y el entrevistado? El candidato. Postulante o candidato. El La persona que postulante. está buscando, la persona que va a postular para el trabajo. Ya, entonces eso tienen que identificar ustedes. Primero, la entrevista es un proceso comunicativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe interacción, existe comunicación entre dos personas, ¿ya? Entrevistado es la persona que va por el puesto y el entrevistador es el responsable de la organización para que llevar a cabo la entrevista. Y aquí hay algo muy importante. Dentro del proceso de reclutamiento, perdón, aparte de la selección en las entrevistas, pueden estar presentes una o varias personas. Eso también ténganlo en cuenta. Para el proceso, para realizar la entrevista, puede estar presente una o varias personas. Esas varias a veces puede estar el de talento humano, puede estar la persona coordinadora del departamento donde se está haciendo la postulación, o puede estar el gerente. Ya depende cómo se estructura. ¿Ya? Entonces puede ser una o varias personas dentro de una entrevista. Algunos me han contado hasta que existen hasta 8 personas. O sea, ya la cantidad de personas en una entrevista va a depender mucho de la organización. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el proceso de entrevista laboral, Carolina? La entrevista laboral es donde conocemos al candidato y podemos verificar las aptitudes para el puesto, el
que estamos ofertando. ¿Listo? Gloria. Ese es el proceso de comunicación que tiene el entrevistado y el entrevistador. Ya, perfecto, muy bien. Que participa, Gloria, quiere ganarse el premio. A ver qué Claro, tal está. Pero es la primera vez que la escucho. Listo. Entonces, basado en eso, podemos decir que los objetivos de una entrevista laboral se enfocan. Primero, informar al candidato sobre la empresa y el puesto de trabajo. ¿Por qué es necesario, chicos, informar al candidato sobre la empresa y el puesto de trabajo? Para que sepa quizás lo que vaya a ocupar, la responsabilidad que vaya a tener. Ya, si no, ¿qué pasará? No podría desempeñarse bien en el puesto. Ya, muy bien. Me alzó la mano. Más que todo, ¿Me alzó la mano? ¿Reyes? Sí, es para ver si le conviene o no a la... Bueno, no lo que le conviene, porque igualmente si es que alguien necesita el trabajo va a ir, yo qué sé, si es que tiene, si es que, ejemplo, vive en Quito. Digo, sí vive en Quito, pero el trabajo es tipo en los valles. Le preguntan, disculpe, ¿usted le conviene o no? Si, o le queda buena distancia o no, o cosas así. Ya, perfecto. ¿Alguien más me iba a decir algo? yo, Inge, Valeria, es dígame. importante informar al candidato porque de esa manera vas a ver a la empresa a la cual va a postular y de la misma manera el puesto de trabajo, ya que si no se tendría esa información sería una postulación a ciegas. Ya, perfecto, muy bien. Y como lo dice ahí, chicos, ya ha pasado. Hay muchas personas que van a la entrevista y no saben a qué están postulando. O sea, van por ir. Entonces, tú como talento humano tienes que ser muy efectivo en ese proceso. Porque ¿quién lo van a valorar posterior? Si salió bueno o malo el candidato. A ti. A ti te van a decir, mira, José, grandes felicidades, has hecho un buen proceso de reclutamiento y selección. O también te van a decir, Gustavo, lamentablemente su trabajo es deficiente porque las personas que usted está reclutando pasan a la selección y se van al primer mes de trabajo. Entonces, todo va relacionado a ese tipo de situaciones. ¿Ya? Luego podemos hablar que vamos a conocer las características personales y profesionales del candidato, es decir, la información que yo necesito para poder nosotros considerar ese ambiente. Y vamos a transmitir una imagen de la empresa. Y aquí sí les pregunto a ustedes, ¿por qué consideran que uno de los objetivos de la empresa viene a ser considerado como poder transmitir una imagen de la empresa hacia los candidatos? A ver, les escucho ahí. El último objetivo, ¿cómo lo interpretamos? Yo le entiendo así, profe. ¿Ya? Siempre es como que dicen aquí, yo le hablo, por ejemplo, en la policía. Siempre ¿Ya? hay infografías, afiches y lo que sea que sí, que es bueno por el sueldo y por muchas cosas, pero ya en el rato de la hora, cuando usted ya va a trabajar, usted palpa y ya se ve de que no es tal cual como dicen en el momento cuando uno postula, sí, va a trabajar de esta manera y así, porque ahí prácticamente ven que la institución es lo mejor que uno le puede dar, pero cuando ya empieza a trabajar, o sea, ellos primero venden el producto. Ya en el momento que uno ya está dentro, ya se ve que es muy distinto a lo que uno pensaba de cómo se lo veía de afuera cuando uno es de manera civil. Ya, pero usted lo está teniendo como una perspectiva como candidato. Ahora usted de la perspectiva como dueña de la empresa. Como dueño. ¿Por qué? Como dueña de la institución, gerente de la institución, ¿por qué quiere proyectar una imagen adecuada dentro de los candidatos? Para hacer la atención a la ciudadanía, para jalar más, tener más personal, sería.
Es que es eso, jalar más, Gaby. Atraer más personal. Ya. José o Gaby, ¿quién va a participar? Yo, ingeniero. Bueno, Ya. o sea, utilizando archivos multimedia, gráficos, videos, infografías, colores, imágenes propios. O sea, para vender más en este caso, para que conozcan más su empresa. O sea, para que, o sea, tenga un poco más de, para que la gente pueda ver, o sea, qué se está vendiendo. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguna persona adicional? Sí, en el caso de Carolina. transmitir una imagen de la empresa, también sería porque siempre los candidatos que llegan por una vacante, de la impresión que tienen, de lo que uno les explica, de lo que ellos pueden ver a nivel de empresa, van divulgando y es como que se forma la demás sociedad una imagen de la empresa, ya sea buena o mala. Y también mientras uno se logra atraer más personal, y si se logra que el personal permanezca dentro de una empresa, es como que tiene más éxito, ¿no? Porque mientras menos rotación de personal, es mucho mejor la imagen de la empresa. Por esa razón, deberíamos transmitir una imagen segura o positiva de la empresa al momento de entrevistar a los candidatos, para evitar que se formen una mala imagen. Exactamente, Carolina. Muchas gracias y con eso cerramos este punto. ¿Sí? Es muy importante que como empresa nosotros consideremos que al momento de realizar entrevistas también proyectamos imagen de la empresa. ¿Sí? Porque una buena atención, independientemente si te quedas o no de la empresa, ya comienzan a poder expandir esa información, ¿no es cierto? En cambio, si vos llegaste, si el entrevistador desde el inicio te trató mal, no te dio información, es impuntual, ¿no es cierto? Diferentes tipos de situaciones, entonces ahí sí tenemos esa dificultad. Espérenme un 5, chicos. Listo. Entonces, eso hay que considerar que la imagen cuenta mucho, independientemente si nos quedamos o no nos quedamos dentro de esa organización. Entonces, considerando esto, vamos a tener, vamos a hacer un ejercicio de pausa activa. Necesito un representante de las chicas y un representante de los chicos. A ver quién se acredita. ¿Voluntarios o voluntarias? A ver, ¿quién es el representante de los caballeros? José, muy bien. ¿Y el representante de las señoritas? Señoritas, señoras. De la mano. ¿Quién de las chicas o chicas? Que ¿Puede no repetir la hay. pregunta, Inge? Vamos a hacer un desafío entre chicos y chicas. Necesito un representante de las chicas. La Gaby Quispe. ¿Podemos postular? No, la Silvanita por estar postulando. Vale. Silvana y José, por favor, José, necesito que se centre en la cámara porque tiene que salir muy bien usted ahí. ¿Ya? Activen el micrófono José y Silvana. La actividad va a ser lo siguiente. ¿Ya? Nuestras dos manos ahí. ¿Ya? Vamos a jugar. ¿Sí han jugado piedra, papel o tijera? Sí. Ya, pero eso no se trata de piedra, papel o tijera, se va a tratar de sumas, ¿ya? Entonces yo digo, por ejemplo, saca lo que quieras y ustedes con sus manos van a sacar dos números, de una mano y de la otra mano, ¿sí? Y el que primero sume de los dos es el ganador. ¿Está claro? Pongamos un ejemplo.
A ver, vamos, José y Silvana, es un ejemplo, ¿ya? Saca lo que quieras, 1, 2, 3. 10 tiene Silvano. Tiene que sumar entre los dos, entre el suyo y Silvana. Ah, ya, ahorita. ¿Ya? Déjame Ya. apuntarme. ¿Ya? Si no sacan pronto, quedan descalificados, tienen que sacar igualito. Ah, o sea, Entonces, yo le señalo números a José y José a mí. Y sumo ajá, de y los entre dos. los dos suman. Sí, pero la ¿Ya? compañerita Silvana hace así, no se ve. Tiene que sacar Ya. las manos. Eso ahí. Vamos, cerremos puños. ¿Ya? Saca lo que quieras, 1, 2, 3. ¿Qué es eso, 16. Silvana? ¿Qué es eso? Con una mano hacia sí. Tiene que ser muy claro ahí. 3, 2, 5. 16. 16. Ya, ahorita ya el de veras, dijo, ya. El resto me ayuda a ver, por favor, testigos. Vamos. 3, a ver. Saca lo que quieras, 1, 2, 3. 8. Igualitos. Yo dije Silvanita. primera. Silvanita tiene que sacar de la otra mano también, sí. Ah, Ahí ya. va. Entonces era 20. Ya vamos. 1. ¿Ya? ¿Listos? Saca lo que quieras. 1, 2, 3. 15. Leo me quedo callada. Ya, José, ganador. Vamos, dos participantes más. Les voy acreditando acá. Pero ahí vale que nos ayude exonerando, pues mire, nosotros. De uno ya quiero exonerar. Hombres y mujeres, otra vez. Ahora vamos, Gustavo y Carolina Sánchez. Vamos a ver si al final ganan las chicas o los chicos. Ya. Ahí, puños. Ya. Saca lo que quiere. Activen sus micrófonos. Ya. Ya. Saca lo que quieras. 1, 2, 3. 10. 9. 9. ¿Cómo que 10? A ver, ¿quién ganó? Yo, porque dije 9, él sacó 5. Se le ve mal, dice. Ahí, No sé. entonces, pero hagan más acá las manitos. Se aléjense de la cámara. ¿Ya? Saca lo que quieras. 1, 2, 3. 8. Pero no pone bien, ahí pone Ponga bien, Gustavo. Está bien. El otro es y se 1. demora. Hace así. Así. Si va a ser, haga así. Ya. ¿Ya? Ya, pero. Saca lo que quieras. 1, 2, 3. 6. 12. 12. Igualitos. Vamos. Saca lo que quieras. 1, 2, 3. 7. 9. 9. Le ganó Carolina. ¿Por qué dijo 2 veces Gustavo? Es que no saca pronto. De los niños no saca pronto ella. A ver, vamos con Jofre y Anaí. Verán que van las chicas en la delantera. A ver, activen sus micrófonos. Ya vamos. ¿Con quién era? Con Jofre. ¿Dónde está? Pues? No la pegarás, Joffrey. ¿Ya lo vio Jofre? Ya. Saca lo que quiera, pero ponga la mano ahí, Anaí. Quiero ver los 2 puños suyos. Saca lo que quieras, 1, 2, 3. Pero es que no le veo al yo. 4. 8. ¿No le ve? No, se salió de la cama. Ya ganó yo. Ya le ganó yo. Van 2, Ya no puedo 1. ver. Vamos ahora sí al desempate. Vamos con Betsy y otro caballero, ¿no tenemos? Jefferson. Démoslo. Jefferson. ¿Sí está presente Jefferson?
Jefferson Sí, pero por el Raúl. momento, dije, no me es posible participar ahorita en la actividad, me encuentro horas de trabajo y no puedo, lo siento. Listo, no hay problema. Entonces lo reemplaza nuevamente Gustavo. Ya, ingeniero, muchas Gustavo gracias. tiene otra oportunidad. Si en esta ya no hace ganar a los chicos, le bajo 5 puntos. Sí, Lizzy, es que a mí no me sale en primero. En mi internet creo que está mal, no sé. A ver, Betsy. Ahí. Fuera, Le dice. sale, le Chao, sale chao. Betsy. Ya, chao, chao. Amanda, todavía no me voy de la clase. Ay, perdón, profe, era mi bebé. Ya, Betsy y Gustavo, ¿sí salen o no? Sí, Liz, estamos listos. Ya, Gustavo. Pero ahora es nivel más avanzadito. Ahora es resta. ¿Sí? Ahora es resta. Tienen que restar. ¿Ya? No sumar, sino que van a restar, ¿ya? Saca lo que quieras. 1, 2, 3. ¿Cuándo es? 2. Ya, No muy lo vi. bien. Muy bien, Gustavo. Van iguales. Ya, ahora sí, el desempate. Está mal. Vamos. José Granda y Amanda. Ustedes son los que van a determinar si el día de hoy las chicas o los chicos son los triunfadores. Pero ahora es nivel pro, ahora es multiplicación. Pero solo vamos a hacer con una mano, ¿sí? Con una sola mano. Pongamos ahí. El resto desactive sus micros. Vamos, solo José y Amanda con el micro activado. Vamos. Puño. Así, Amandita. Saca lo que quieras. 1, 2, 3. 6. 6. Ya gané yo. Ya, pero esa es la tercera, va uno todavía, vamos. Nuevamente. Saca, a ver, ya listo, José. Lo que pasa es que hay que sacar igualito, porque si no, yo saco primero y de una vas, o sea, se va a... Y ahorita si saca, si se demora, manda, la descalificamos. A ver. Saca lo que quieras, 1, 2, 3. 12. 15. 12. Cinco por No tres, le vi el 15. dedo. Es que no se veía, estaba para abajo. Ya, vamos 1, 1 y con eso decidimos. A ver, nuevamente. Saca lo que quieras, 1, 2, 3. 2. 2. Ya ganó. Los chicos son los triunfadores. Un fuerte aplauso, por favor. Ay, ese dedo Voy a- chiquito no se le vio. Voy a asignarles de una vez el punto, si no, José, ya, Gustavo, y quién más, Joffrey. Listo. Sigamos con la actividad. Se van a levantar y van a traerme un vaso de agua. Vaso. Aquí está, profe. Ya, Juliana. Yo Aquí está. Yo llegué primero. Este es un vaso de agua. Y es agua, sí es agua. Dice, yo llegué primero. Ya me Yo mojé. estaba vaciando, ¿sí lo vio? Pero no activaron el micrófono. Profe, yo le activé primero y Yo le le dije yo activé, primero del profe. agua. Después llegó la Julián. Dicen, yo llegué primero. Ahora vamos. Después llegaste, Gustavo, no mientes. No ¿Quién vaya a me decir indica, nada porque también tenemos ¿quién una me jarra. indica unos zapatos negros? Oh, tan lejos. Un bolso Aquí negro. tengo, profe. No, yo. Le dije primero, le dije primero. Le dije yo, ¿verdad? Juliana, tienen que activar el micrófono. Yo activé el micrófono, Si me profe. activan el micrófono, me sale primerita la persona, ¿ya? Negros, profesor, no negros con blanco. ¿Quién me indica a la pantalla una mascota? Negros con crema son tuyos, Gaby.
¿A quién le asigno? ¿A José o a Gaby? A Gaby, a Gaby, a Gaby. A los dos. Es, se llama Chay. Pobre perrito. De nuevo. Sin hacer doler. A ver. ¿Quién me indica la pantalla una banana? Yo aquí justo estaba comiendo una. Pero eso es plátano. Porque con mi clase Fiesta. No es cierto. No es lo mismo. Bueno, ni plátano. ¿Quién me indica la pantalla una carpeta, un archivador de color azul? Uy, Dios. No tengo. Aquí. Ahora te voy a enviar una imagen más o menos. Eso no es azul. Lo vi. Listen. Esta sí es azul. A Gustavo tiene el archivador atrás. No lo veí. Ay, Dios. Ya. Y el último. ¿Ya? ¿Quién me indica a la pantalla? Pilas con lo que les voy a decir. Una selfie suya. Listen. Aquí está Ya, listo. muy bien, Gustavo. Ah, Ya. ¿Quién me indica un tatuaje? Yo le hice. profe, yo indicar. Aquí yo. Yo le hice, yo fui primero. Yo primero, yo gané. Yo primero. Activé el micrófono. Gloria Cañada. Yo tengo un quemado de plancha. De plancha. Ya. Y démosle gusto a Silvanito. ¿Quién me indica una plancha? Aquí yo. Vale. Dicen de dónde voy a sacar una plancha en el trabajo. Listen. ¿Qué plancha? ¿De planchar? Yo indiqué primero. Una plancha de planchar. Ya, sigamos. Luego vemos. Y eso. Les indico cómo van los puntajes. Ya, ahí vamos con los puntajes. Hoy día sabemos quién se exonera la entrevista. Pilas con los que todavía no participan, ¿ya? Todavía tienen chance. Silvanita, ¿qué tiene en la mano? Por afuera está. Un esfero y una vaselina. Y aquí me indica 1 metro. Tengo un mail. No soy costurera para tenerme. Aquí está, profe. A ver. Ya muy bien, José Grande. Suertudo. ¿José o Gaby? No, José, José. Yo soy maestro. Ya, permítame un segundo, por favor. Ya.
A ver, ¿quién me indica unas gafas? Aquí. Gafas, no Listen, lentes. Esos son listen, gafas Gustavo, también. Son Son gafas, listen, antes. Lentes. listen, yo Yo la fui mostré, son primero, gafas. Lice. que yo llegué, Esos son Yasmín, lentes, Gaby. listen, no, yo llegué son, primero, listen, son esos gafas son lo que lentes. dice. Gafas, gafas. Gustavo Se les van ganó. al sol y se Mire, pone. mire el marco, ingeniero, mire el marco. Esas son lentes. Ya, sigamos. Si no se nos acaba la hora. A ver, tenemos 3 tipos de entrevistas en este caso. Como les decía, hay un sinnúmero de entrevistas, pero nosotros vamos a abordar 3 puntuales, ¿ya? La primera es la entrevista preliminar. Luego tenemos una entrevista en profundidad y una entrevista con el superior inmediato. Cuando nosotros hablamos de la primera entrevista, podemos decir que es una entrevista corta de 5 a 15 minutos. Básicamente aquí es para comprobar que los candidatos reúnen los requisitos básicos y podemos clasificarlos como aptos, dudosos y rechazados. ¿Sí? Como les decía. Como la palabra mismo lo dice, existen tipos de entrevista preliminares. Solamente es para poder revisar la información del candidato. Puede ser por medio de una llamada telefónica, puede ser por medio de una videoconferencia o puede ser física, pero no te va a llevar de 5 a 10 minutos como tal esa entrevista, ¿sí? Solamente es para qué? Para comprobar si cumples o no con estos ¿qué? Requerimientos dentro de la organización. Y a la final podemos clasificarlos como si son aptos, si son dudosos o si son rechazados. Por ejemplo, si son rechazados, ya quedarían hasta ahí en ese proceso. Pero si son aptos y dudosos, todavía tienen la oportunidad de seguir ese proceso y se conoce como una entrevista preliminar. Luego de eso tenemos lo que es la entrevista en profundidad. Esta, en cambio, ya tiene un mayor tiempo. Sí, aquí se realiza posterior a las pruebas técnicas o situacionales. Recuerden que dentro del proceso de reclutamiento y selección hay lo que son las pruebas. Esta básicamente se la puede hacer posterior a lo que son a este tipo de pruebas. Aquí ya recabamos información sobre aspectos dudosos que no quedó claro en la entrevista preliminar y lo podemos enfocar ya a temas de formación, de experiencia y de competencia. Es decir, un poco ya más íntegra este tipo de entrevistas, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que es la entrevista con el superior inmediato. Aquí usualmente ya pasan ciertos candidatos, pero lo más óptimo sería tener entre 5 a 3 candidatos, ¿sí? Porque recuerden que previamente pasaron una entrevista preliminar, una de profundidad, ya hicieron las pruebas, entonces básicamente esta con el superior inmediato ya me permite a mí tener una decisión ya clara de lo que yo voy a requerir dentro de la organización. Y aquí como jefe superior inmediato tenemos que considerar que el futuro trabajador se adapte a las organizaciones, es decir, un poco ya más enfocado. ¿Cuál es tu motivación o de qué manera aportarías a mi empresa, sí, del resto de candidatos? Entonces, ¿cuántas tenemos? Tenemos 3. De profundidad, perdón, si vamos en orden, preliminar, ¿sí? De profundidad y de el superior inmediato, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con las participaciones y ahora vamos a utilizar el chat del Zoom. Estén listos ya con sus manitos, ¿sí? Para escribir. Y les voy acreditando los puntajes para ahora, ¿ya? Entonces, indíquenme ustedes el nombre de la entrevista que requiere menos tiempo como tal. Ya, Gloria puso preliminar. Muy bien, entonces Gloria, le acredito. A la primera persona nomás. Ya, indíquenme ustedes cuál es la clasificación de la entrevista preliminar. No, le falta uno, José Granda.
Ya. Gaby Quispe. Vamos, Gaby Quispe. ¿Por qué me decir Gaby José? Porque hicieron 2 envíos. ¿Quién será la primera? A ver, Gaby Quispe, ya. Siguiente pregunta, a ver. ¿Cómo se conoce a la segundo tipo de entrevista? Ya, Anaí Montserrat. Anaí Montserrat, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos candidatos pasan a la última entrevista? Jofre, muy bien. ¿Quién realiza la última entrevista? Superior inmediato. A ver, ¿quién puso superior? Jofre, muy bien. Escriba los 3 tipos de entrevista. Preliminar, profundidad, superior inmediato. Muy bien. ¿Quién puso? Jofre. Y finalmente, escríbame la definición de entrevista. Dice, una entrevista es un proceso de comunicación con un... Ya, muy bien. Juliana Reyes. Y finalmente, le sigo haciendo preguntas. ¿Qué significa las siglas PEA? ¿Qué significa las siglas PEA? ¿Cómo dice Lice? ¿Qué significa las siglas PEA? Gaby, ¿qué onda? ¿Quién le daba esa clase? PEA, PEA. No, es el POA, José y Gaby. Por 2 participaciones, ¿qué significa las siglas PEA? Son... Gloria, Caña, ¿qué dices? Por 3 participaciones en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eso está dentro del EVA, la primera clase, programa de estudio de la asignatura. ¿Es que se olvida? ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre completo del profesor de reclutamiento y selección? No. Gaby, descalificado. Está mal, José Grande. Muy bien, Joffrey. No porque me puso magíster, sino que porque está bien escrito. Pero no dijo, solo dijo cómo se llama, no dijo que hay que escribirlo así, y aquí rápido.
Nombres completos. A ver, siguiente pregunta. Y aquí voy a ver si es que pusieron atención. ¿Cuáles son los tipos de reclutamiento? Vamos a ver. No. No. Gustavo, muy bien. Profe, yo había puesto primero eso. A ver, voy a ver nuevamente. Ah, sí, tiene razón. Muy bien, Julián. Ya. Deme un minuto. Listo, muy bien. Entonces, están peleadísimos los... Ahora, ¿quién se exonerará? Ya, entonces está claro esto, chicos. Y vamos a ir finalizando. Entonces, tenemos 3 tipos de entrevista. Considero que son muy importantes para el proceso de reclutamiento y selección. Hay que considerar que en un mercado actual, hoy en día, resulta más difícil conseguir retener a los mejores perfiles adecuados porque el costo a la hora de equivocarse va a tener mucha importancia, ¿sí? Recuerden, a mayor oportunidades es menor el talento que yo pueda tener para la empresa, ¿sí? Entonces ustedes cuando realicen ese proceso de entrevistas tienen que ser muy efectivos y tienen que ser muy claros dentro de este proceso como tal, ¿sí? Dentro de esto podemos decir también que cuando hablamos del éxito de una entrevista laboral va a depender mucho de qué, de estas 2 partes, del entrevistador y de quién más. Claro. El Del entrevistado. Exactamente. ¿Por qué situación? Porque si no establecemos muy buena conexión entre los dos, lamentablemente no voy a ser efectivo en ese proceso como tal. Entonces tenemos que ser muy puntuales en este aspecto. ¿Sí? Recuerden, para tener éxito en la entrevista va a depender mucho de quién, del entrevistador y del entrevistado porque se establece una buena conexión. ¿Sí? Y esto también trae consigo que podemos hablar que las claves para tener éxito en la entrevista, primero, tienen que prepararse ¿quién? Estemos hablando ahorita del entrevistador. Yo no puedo asignar a cualquier persona, ojo, yo no puedo asignar a cualquier persona que esté pasando por ahí en una entrevista. Tiene que estar preparado, porque tiene que tener la información adecuada de la empresa, tiene que sacar la máxima información. Tenemos que tener esa capacidad de escuchar, y sobre todo, esa persona que va a hacer la entrevista tiene que estar ausente de prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Como lo veo con un tatuaje, yo ya determiné que esa persona no va. Porque ya lo vi que es de algún tipo de nacionalidad, ¿sí? Ya no le di paz. Hoy en día también estamos relacionados con las orientaciones sexuales. La apariencia, por la apariencia que tuvo, ya no le di el paso. Esos son prejuicios que a veces tenemos las personas cuando hacemos un proceso de reclutamiento. Y no debería ser así. No sé si ustedes han visto muchos videos o en la televisión, cuando llega una entrevista, relacionamos con la parte del género femenino. Llega una señorita con mini, con un buen escote,
le dan mayor facilidad. Si llega una persona ya con sus añitos que tiene una vestimenta semiformal o formal, como que tiene menos oportunidades. ¿Eso por qué se da? Por los prejuicios que tiene esa persona al momento de realizar cierta entrevista. Y eso pasa en todos los tipos de situaciones. Entonces hay que considerar que para esto, sí, para que tú tengas la clave como entrevistador, ¿qué necesitamos? Preparación, poder sacar la máxima información, saber escuchar, o sea, dejarlo que hable, que se exprese el candidato, no cortarlo en mitad de respuesta, ¿no es cierto? Y sobre todo, menos prejuicios, ¿ya? En este caso, las características del entrevistador primero tiene que tener conocimiento de la empresa y el puesto de trabajo, lo que yo les decía en su momento. No puede enviar a cualquiera. Tiene que conocer de la empresa y el puesto de trabajo. Tiene que tener autocontrol, es decir, ese manejo de emociones en cualquier tipo de situación. La empatía, sí, podernos poner en el lugar del otro en ciertas ocasiones. Buscar la máxima información y la capacidad de escuchar. Si ustedes en algún momento van a ser entrevistadores, tienen que tener esas características, ¿sí? Conocer a la empresa, tener autocontrol, tener empatía, poder buscar la información y saber escuchar. Ahora, si hablamos del entrevistador, también el entrevistado debe tener su preparación o sus características. Debe prepararse antes de la entrevista. Yo no voy a ir a improvisar como tal. Tengo que primero averiguar acerca de la empresa y la vacante porque me pueden preguntar, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que estar ahí con esa información. Tienen que saber analizar los requisitos del puesto para saber si estoy cumpliendo o no, no con ese puesto como tal, con el puesto, con la vacante. Y sobre todo cuidar su imagen y ser puntuales. Imaginen, si ustedes le dicen en la entrevista que es a las 4 de la tarde, mínimo deberían estar unos 20 minutos antes, por cualquier tipo de situación que pase, porque no estamos exentos que nos suceda algo. Imagínense el tráfico, la lluvia, el clima, etcétera. Entonces ustedes tienen que prevenir todo ese tipo de situaciones. En conclusión, lo que son los entrevistadores y el postulante tienen que prepararse. Independientemente, tienen que saberse preparar, recabar información para poder cumplir con por ese indicador. ¿Sí? Repito, tenemos las claves del entrevistador. Preparación, poder sacar máxima información, saber escuchar y no tener prejuicios. Características natas que debe tener la persona que va a llevar a cabo la entrevista. Conocimiento de la empresa y el puesto, tener un autocontrol, tener empatía, poder buscar la máxima información y poder escuchar a los demás. ¿Sí? Esa capacidad de escucha. Y en cambio, las características del entrevistado, tenemos que prepararnos antes de ir a la entrevista. Esa preparación, ¿en qué se basa? En la empresa y el puesto, saber si cumplo o no con los requerimientos, cuidar nuestra imagen y ser puntuales. ¿Por qué dice analizar los requisitos? Porque en algún momento en la entrevista te pueden decir, a ver, ¿por qué te contrataría a ti? ¿Tú cumples con los requisitos de la vacante? Entonces, ese momento no te vas a poner a improvisar. Entonces, ya debes tener claro cuáles son esos requisitos como tal para la organización. ¿Sí? Entonces, vamos nuevamente con la actividad. Primera persona que me indique 2 claves para la entrevista. Capacidad de escucha y preparación. Pero en el chat. Pero nos dijo usted en el chat, listen. Sí. José y Gaby, ¿a quién le pongo? A José. Ya. ¿Qué es la parte de prejuicios? ¿Qué significa prejuicios?
Silvana, mueve las manos. Ya. Ya, Juliana. Díganme cuáles son las características del entrevistador. Son 5. Todas, profe, no, no dos. No, ahora son todas. Dice, a ver, vamos a ver si está bien. Autocontrol, empatía, búsqueda de la información, capacidad de escucha y le faltó una. Gloria, autocontrol, capacidad de escucha. Otra vez autocontrol, descalificada. Valeria, conocimiento sobre la empresa y el puesto, autocontrol, empatía, búsqueda de la información. Ya. Valeria Medina. Ya, vamos, siguiente. Una característica del entrevistado. Gustavo, muy bien, ya la he tenido lista para enviar. Ya, ahora sí vamos con las actividades lúdicas para ir finalizando ya la temática. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí o no? Ya, ¿quién me indica en la pantalla una vela? Vela. Activen el micro. Yo, profe, yo, aquí está. Yo, No profe. la veo. Ah, aquí, ya. profe. Ya les ganó Julián. Siguiente. Una persona que me indique en la pantalla una bufanda azul. ¿Por qué azul, profe? Es su color favorito, creo. Obvio. Otra cosa. Gaby, por favor, esos besos no en cámara. Perdón. Ya, ¿no hay bufanda? No. No hay, no Ya, hay. Tengo bufanda, pero no azul. No hay, no hay. ya. A ver, vamos. Primera persona que me indique a la pantalla un estilete. Aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Gaby. Pobre José. Ya. ¿Quién me indica a la pantalla? Pilas. Unas pilas. Ay, yo no tengo pilas. Dicen. Ya, muy bien. Profe. Gustavo. Entonces usted pide todo lo que no tengo. ¿Quién me indica la pantalla? Pila. Una linterna. Está, ingeniero, aquí está. A ver. Aquí está, profe. Una vela, no. Ah, Yo acá tengo también, dicen. La del celular. La de mis... La del celular Todo no cuenta. completo. La del celular no cuenta. ¿No? ¿Sigo esperando? Profe, ¿qué No hay. Yo ¿La tengo- linterna? Gaby Yo tengo la Cristo. linterna, yo le mostré primerito. Pero ese es del celular. Esa es la, es un ¿Cómo es un llavero? llavero que tiene linterna. No, pero esta es linterna. O Esta es linterna. linterna. Por eso, pero es linterna. Llavero con linterna. Esta dicen es No, una pero ese es llavero con coco. Esto se llama linterna. Mira, linterna. Dijo Ya, linterna. a ver. Llavero no. Siguiente. ¿Quién me indica una fosforera? En mi casa no fuman.
Aquí está. A ver, enciéndelo. Ve. Ya. Gaby. Profe, no tengo el fosforero porque se enciende el Pues, eléctrico. ingeniero, yo estoy participando. ¿Pero quién mismo? ¿Le doy a Gaby o a...? Es que yo tengo más puntos que ella, yo me quiero exonerar. Entonces, No, están haciendo dos para todos. No está siendo Ajá. empático Es con trampa. Gaby. ajá. ¿Quién me indica Con la linterna. un chaleco? Dicen, Dios. Lo Ya, dejé Gustavo. en el trabajo. Esa facilita. ¿Quién me indica unas botas? Botas, no importa si son de seguridad. Estoy puesta, no puedo alzar la pierna. Aquí está, profe. Yo, Profe, yo le alcé, yo No. primerito puse el micrófono. Dicen, yo llegué Les primero. ganó Gustavo. No dijo botas de caucho ni botas de lo otro, pero es una bota. Dijo bote. Sí, no El que especificó. tiene la compañera, Esta es una bota. el que tiene la compañera Gaby es un botín. Estas son botas. No, es Estas son bota. botas. Botas, Son se llama botas. botas. estas son botas. Botas se llaman. Eso es lo que ustedes se llaman botas de caucho. Es muy diferente. Por Esas eso, son pero las esas son las botas de propias botas, trabajo. los suyos se Son llaman botas. botín. Estas son las de los... Ya, y No, no, esas son de caucho. Esas es para otra cosa. Las de acá son botas diarias. Ya. Un cartón. Dicen, Yo creo que Gustavo tiene todo ahí a la mano. Está en la Listo, bodega. ya. Finalizamos. Vamos a contabilizar. ¿Quién creen que es el ganador? O ganadora. yo le hice. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chuta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ya. Tenemos la ganadora o el ganador. Para que ustedes puedan visualizar. La persona se exonera de hacer la entrevista, pero el guión sí tiene que levantar. ¿Quedó claro? Y el otro video no lo hace entonces. el video no lo hace. Y el próximo día lunes voy a exonerar otra persona para el video. Entonces, para ese día lunes traerán todas las cosas ahí al lado suyo de su casa por si acaso. Debe ¿Ya? enviarnos un listado de todo lo que tengamos. Perfecto. Y el ganador es el joven Gustavo. Qué Un fuerte grosero. aplauso, que tiene 10 participaciones. Juliana queda con 9. ¿Sí? Así que felicidades. Listo, chicos, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Me gustó mucho su participación. Espero que les haya agradado la clase del día de hoy y nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Chao, chao. Chao, Lisa. Chao, profe.